En la W, el reporte coronel. Daniel, lunes, ¿qué tenemos hoy? Buenos días. Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel de hoy. El canciller Álvaro Leiva ha negado repetidamente que haya gritado a Marta Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por diferencias sobre la forma de resolver el conflicto con la empresa contratista de los pasaportes Thomas Gregg & Sons. Leiva quiere, con razón o sin ella, sacar a Thomas Gregg del negocio. En contraste, Zamora ha dicho que desde el punto de vista jurídico es necesario buscar una solución alternativa porque el Estado puede perder la demanda y la rabieta de hoy puede costarle mañana a los sufridos contribuyentes 120.000 millones de pesos. De acuerdo con una versión sostenida por varios testigos con los que hablé, el pasado lunes el canciller Leiva se aproximó a la doctora Zamora cuando ella estaba en la antesala de la Secretaría Jurídica de la Presidencia y, sin mediar palabra, empezó a gritarla, manoteó, la señaló con el dedo y vociferó, entre otras frases, las siguientes: usted no cuida al presidente, yo soy el único que lo cuida. Ya usted ha oído lo que Petro piensa de los pasaportes. A mí no me importa que condenen al Estado con lo que demora un proceso. Notifíqueme en la tumba. Cuando salga el resultado de ese pleito, ya voy a estar muerto. El señor canciller niega los gritos y las frases, pero en todo caso debería importarle la plata para pagar la demanda porque saldrá del bolsillo de todos los colombianos. En fin. El viernes el reporte estaba al aire, el señor canciller Leiva me llamó y me escribió desde Dubái, donde estaba al lado del presidente Petro. Pasó cuando estábamos hablando aquí en la W, se interrumpió la señal por unos segundos. Luego me escribió negando que hubiera hecho lo que dicen 3 testigos. La afectada, Marta Lucía Zamora, en cambio, puso un trino citando lo dicho en el reporte y agregando esta frase, abro comillas: reprochable cualquier comportamiento irrespetuoso hacia la mujer. Mi trabajo será legal y en pro de la defensa del Estado. Cierro comillas. El trino de la doctora Zamora fue a las 7:56 de la mañana. No hubo respuesta pública del canciller Leiva, pero a las 10:30 de la mañana, el presidente Gustavo Petro, que estaba a su lado en Dubái, escribió, comillas: no hubo gritos del canciller, ni permito que una institución pública se utilice para defender intereses privados. Es decir, el mandatario no solo tomó partido a favor del canciller Álvaro Leiva, sino que sugirió que la doctora Marta Lucía Zamora está usando la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para, entre comillas, defender intereses privados. Buenos días, doctora Marta Lucía Zamora. Por favor, cuéntenos qué fue lo que pasó el lunes pasado entre el canciller Leiva y usted en la Casa de Nariño. Buenos días, Daniel. Un saludo muy especial para don Alberto, Julio, toda la mesa de trabajo, Naidú, y a quienes me escuchan en este momento, que sé que son gran parte mis colaboradores de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. No es tanto, Daniel, el momento de los gritos y todo, sino las situaciones que me permitieron reflexionar durante el día y durante todo este fin de semana, largo fin de semana para mí, mirando, revisando, porque aquí, como lo dije yo desde ese día cuando salí de la Casa Nariño, hay algo que no encaja, hay una información que no es clara y que proviene incluso de las propias palabras del canciller cuando ya nos encontrábamos en el segundo momento de su conversación, de su situación que la describió usted el viernes en uno de los pasillos de la Casa de Nariño. En horas de la tarde, a eso más o menos pasado el mediodía, recibí la llamada de un alto funcionario del Estado en donde me manifestaba que el presidente, él estaba transmitiendo un mensaje al presidente y que de inmediato presentara mi renuncia. ¿Le pidieron la renuncia, doctora Marta Lucía? Sí, el mismo viernes en 2 oportunidades. Una persona pues de muy alto rango, así es que le creo. Además no necesito en ningún momento que esto signifique pues que tengan que declarar insubsistente o quedarme hasta último minuto, no.
La vida me ha enseñado que cuando uno no debe estar en un sitio y porque su nominador así lo quiere, ni siquiera lo cuestiona. Y efectivamente le di mi palabra de honor. Yo lo haría el lunes a primera hora, como ya lo he hecho, mediante un mensaje y una carta formal de renuncia dirigida al señor presidente a través del doctor Carlos Ramón González, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia. Lo hice esta mañana, pero le pedí que me diera este fin de semana porque estas decisiones no las debo tomar sola. Tengo una hija, tengo una familia, tengo unas hermanas, mi padre, a quienes consulté y les pedí su apoyo para tomar esta decisión. Y efectivamente la hice esta mañana y me permitió este fin de semana, como lo digo, Daniel, reflexionar sobre lo ocurrido. Eso no fue gratuito lo que sucedió. Ni los gritos, ni el lugar donde yo me encontraba, ni incluso mi presencia en el comité de conciliación que se llevó a cabo en la Cancillería y al cual fui citada de manera expresa a través de correo electrónico por parte de la Cancillería, de la directora jurídica, de la secretaria técnica, con el mandato expreso por parte del canciller que decía la doctora Marta Lucía Zamora tiene que asistir ese día, el viernes, que incluso, Daniel, yo estaba en la Cancillería ese viernes, porque precisamente se llevaba a cabo en la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos, en la que yo tengo una presencia por parte de la agencia, y se debatieron temas muy importantes sobre el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana. Allí estuve y todo el tiempo me mandaban mensajes: por favor, doctora, no se lo olvide, usted tiene que estar presente en el Comité de Conciliación. ¿Cómo sería, Daniel, que me esperó una funcionaria de la Secretaría General a la entrada del salón donde me encontraba para que de ahí no me desviara, sino que directamente terminada la Comisión Intersectorial me dirigiera a la Secretaría General de la Cancillería a formar parte del Comité de Conciliación? Allí llegué, no puedo comentar lo que sucedió, solamente aquello que ya hoy en día es público, porque por ley, tanto las deliberaciones como todo lo que allí suceda se graba, forma parte del acta, pero es secreto, llamémoslo así en el mejor sentido de la palabra, es reservado mejor que secreto, y por esa razón no me voy a referir. Pero sí, fue un momento difícil. Nosotros previamente habíamos recibido toda la información de la Cancillería sobre todo el proceso que se había llevado a cabo, y efectivamente tenía documentos, tenía todo lo relacionado con el proceso, que lo estudiamos en la agencia, lo analizamos en la agencia, hicimos todo el procedimiento que hacemos de manera permanente con todos nuestros casos, en los cuales hacemos ese ejercicio de predicción. ¿Qué va a pasar con este caso? ¿Se va a ganar? ¿Se va a perder? ¿Cuál debe ser la estrategia defensiva? Nos basamos en jurisprudencia de los tribunales, del Consejo de Estado, de la Corte Suprema, para hacer ese análisis serio, juicioso, que lo hicimos por escrito, lo presentamos en el comité y hoy en día está formando parte del acta y de la deliberación que allí se dio. Me acompañaron 2 funcionarios de la agencia, el director de Defensa Nacional, persona de una gran experiencia en el litigio y en la defensa del Estado, y otra de las abogadas expertas en contratación, que es la doctora Alexandra. Allí estuvimos los 3, expusimos todo, se discutieron muchos temas y finalmente la fórmula que se puso sobre la mesa fue la fórmula de abrir una mesa de trabajo, generar esa instancia con la Procuraduría y que allí se expusieran las razones, se escuchara a los abogados, representantes de la firma, y se pudiera generar para el Estado la mejor salida que se quisiera. Es decir, ese es nuestro trabajo diario. Yo no estaba siendo infiel a lo que la agencia hace siempre, y es un trabajo responsable y juicioso. Pero, doctora Marta Lucía, el señor presidente Gustavo Petro, en el trino en el que interviene en el caso, insinúa que usted está usando su cargo para defender intereses privados, y en este caso los intereses privados no pueden ser sino los de Thomas Grecan Sons. ¿Usted qué responde? No, para nada, Daniel. Esta posición la tomamos después de un estudio, además no lo hago yo de manera insular en la agencia. Todo este trabajo se realiza con un equipo muy calificado. Esto no son decisiones que yo tome, que yo lleve
a una mesa como es el Comité de Conciliación, que allí, como les digo, fue la instancia donde se realizó todo este debate y se presentó esta propuesta, sino estos siempre son trabajos realizados de manera colectiva con los expertos quienes realizan este estudio. Claro que es muy doloroso, porque yo ni siquiera conozco a nadie que tenga que ver con este proceso. Absolutamente Doctora a nadie, Zamora. ni a los señores de Thomas, ni a los señores de Cadena, ni a ninguno otro de los proponentes. Pero, como te digo, Daniel, esto me permitió revisar a fondo esta situación que, en mi criterio, el presidente no conoce. El presidente tiene la información de un solo lado. Lamentablemente, ahorita está en compañía, como lo estaba el mismo viernes, el canciller, y su versión es la que él le puede dar. Por eso yo espero poder tener con él esa conversación tranquila, sosegada, y mostrarle que aquí hay cosas muy extrañas en este caso, que llevan a tener no la certeza, como yo le dije al canciller ese día en el corredor, porque yo no tengo la información completa, porque él me hablaba de documentos que por escrito demostraban corrupción. Esa frase del canciller el viernes me hizo sentarme a revisar todo, a ver las audiencias, que incluso todos son documentos públicos que se encuentran en no solamente en medios de comunicación, sino también en redes, en YouTube están las audiencias grabadas y publicadas y que todo el mundo las puede observar. Me refiero a situaciones que, si tú me lo permites, si todos me lo permiten, puedo ir mencionando de manera muy rápida y nada técnica, porque entiendo que estos temas de contratación son temas muy complejos, pero son temas que vale la pena tenerlos en la cabeza y que ojalá el presidente lo pueda tener en la cabeza a efectos de valorar el trabajo que desde la agencia hicimos. Doctora, usted dice hay cosas muy extrañas. Yo le quiero preguntar directamente, ¿hay presiones alrededor de este multimillonario contrato para la elaboración de los pasaportes? Yo sí creo, Daniel, sí lo hay, y un poco es la experiencia que de tantos años en tantos cargos y especialmente como fiscal pude percibir de cuando se dejan las trazas en un proceso licitatorio que son tan difíciles de seguir y que hay que afinar el análisis para poder encontrar en dónde están aquellas situaciones que aparentan legalidad pero que realmente no lo tienen. Cuando a mí me dice, por eso retomo, el canciller, aquí hay temas de corrupción, yo le dije, canciller, ¿dónde están? Yo no veo ninguna audiencia, no veo ningún documento que así lo tenga. Pero aquí, por ejemplo, esta licitación, desde el inicio, el presidente, y es en este caso, y yo quiero dejar en claro, yo creo en él, trabajé con él, lo conozco, sé de su honestidad, sé perfectamente cuál es lo que lo mueve a él, todo el interés social, como lo he dicho una y mil veces, para lograr de este país el mejor país. Y por esa razón estoy segura que él no sabe ni la mitad siquiera de las cosas que pasaron en este proceso licitatorio. Él dio una orden desde el principio, debe hacerse una licitación abierta, una licitación que permita la participación de muchas oferentes, en los cuales no esté cerrada a unos pliegos imposibles de cumplir, a unas exigencias, dentro del pliego imposibles de cumplir. Esa orden del presidente no fue cumplida. Esa orden del presidente de buscar esa apertura, porque en ese momento se podía hacer en la elaboración de los pliegos, en momentos de todo un proceso licitatorio que permiten modificaciones, que escuchan a las partes y que permiten manifestarse a través de adendas en donde se va generando una seguridad frente al proceso. Al presidente no lo escucharon. Le dijeron que lo habían escuchado y por esa razón utilizan a la agencia y me utilizan a mí especialmente como persona para que al final sea yo la que aparentemente aparezca diciendo es la que contraría el ideal del presidente de una licitación transparente. Lo dicen los medios de comunicación, lo dice el proceso. Sí, en muchas oportunidades el presidente manifestó su malestar con este proceso que estaba cursando. Por esa razón vino el acompañamiento de la misma Presidencia de la República,
a través de su Secretaría Jurídica, de la Secretaría de Transparencia, acompañaron el proceso y siempre recomendaron mantener la línea que el presidente había querido mantener. Doctora Marta Lucía, sí. Yo quiero preguntarle en este punto, ¿usted nos puede dar nombres propios de funcionarios o particulares que estén presionando una decisión sobre este multimillonario contrato de los pasaportes? Sí lo voy a hacer, Daniel, pero es muy importante conocer esta línea de tiempo. Yo apelo a que esta oportunidad que tengo para poderme dirigir a todas las personas que me están escuchando, me permitas de manera muy rápida ponerlos en ese contexto. Claro que sí. Sí, señora. Sí. Los pliegos de la anterior licitación, esto corresponde a una licitación que presidió a esta misma en las casi las mismas idénticas circunstancias. Demanda que hoy en día está interviniendo ante ese caso la Agencia de Defensa del Estado, porque los señores de cadena o la unión temporal, ellos demandaron al Estado en la pasada licitación al no haber sido favorecidos, sino haber sido favorecido Thomas Gregg Anson. Esa demanda existe y los argumentos de la demanda son exactamente iguales a lo que hoy en día se debate. Los pliegos nuevos que tanto exigió el presidente son calcados de la anterior licitación. Aquí no hay ni un solo cambio que refleje el interés que él siempre puso de presente. Y ningún cambio porque las adendas que se dieron, las situaciones que modificaron el curso de ese proceso, solamente se refieren a tiempo, a suspensiones que se dieron por razones de tiempo, pero jamás a algo de fondo. Empieza a aparecer lo de fondo en la resolución del 14 de septiembre, del 31 de julio de 2023. Esta resolución ya es en el momento en que se suspende este proceso de licitación pública, el 001-2023, y esta alcanza a ser firmada por el doctor José Antonio Salazar Ramírez, el secretario general de la alcaldía. Cuando uno revisa las razones que llevaron a la Cancillería a suspender esta licitación, siempre se invoca la moralidad administrativa, se invoca el interés popular porque esto sea transparente, pero en esta especialmente se hace por el conocimiento en ese momento de la interposición de una acción popular que fue radicada en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con una numeración que aquí aparece, como les digo, documentos públicos. Yo no estoy utilizando documentos reservados, ni en ningún momento son documentos públicos que están en la página judicial. Esta suspensión, al momento de esta suspensión, que es el 31 de julio de 2023, el Tribunal de Cundinamarca ya se había pronunciado a través de un auto inadmisorio de la acción popular del 24 de julio de 2023. Es decir, para el momento de la suspensión, porque se requería tener algo de mayor calado y que las noticias del periódico, resulta que ya para ese momento el tribunal había resuelto que esa acción popular no tenía vocación de prosperidad, como después lo reiteró en el rechazo, como después lo continuó reiterando en los recursos en los cuales, uno, de un lado, el ciudadano preocupado, y no le digo yo así de manera ofensiva, sino así lo dice el mismo tribunal, instauró una demanda en calidad de ciudadano que se encuentra interesado, dice el tribunal, por velar por la protección de los derechos e intereses colectivos incoados con la presente acción. Resulta que ese ciudadano se muestra ahí completamente ajeno al proceso de licitación. Ese ciudadano nos viene a aparecer, o su colega de oficina, en la audiencia que declara desierto el recurso, como una persona que hace parte de la audiencia porque es pública, puede acudir cualquier persona, pero ese ciudadano siguió preocupado durante todo el tiempo, pero no logró suspender la licitación, sino ese día y los días subsiguientes, en los cuales ya por petición de la Procuraduría, e incluso tengo entendido que de la propia Presidencia de la República, se ordenó continuar ese proceso licitatorio. No sirvió esa posibilidad. Luego aparece el 18 de agosto de este año un supuesto anónimo
Un supuesto anónimo llegado a la casa de Nariño, un anónimo que además llama mucho la atención porque uno que ha lidiado con los temas de derecho penal encuentra que este es un anónimo realizado por una persona que tiene conocimientos en materia penal. Ese viernes 18 de agosto se recibe un anónimo, pero lo denominan denuncia penal, licitación pública de pasaportes con pruebas documentales. Me llama la atención que parte del anónimo trae un capítulo que se denomina hechos jurídicamente relevantes. Esa frase, a quienes me están escuchando saben que ese es uno de los temas más complejos de la imputación de un delito y que hoy en día le ha costado mucho a la Fiscalía lograr que sus fiscales tengan la madurez, los conocimientos y la experiencia para poder cumplir con esas exigencias de los jueces, de los magistrados, acerca de qué son los hechos jurídicamente relevantes. Pues este es un anónimo muy especial. Este anónimo contiene todos estos hechos jurídicamente relevantes que son exactamente iguales a la demanda que hoy cursa, a las observaciones, a todos los cuestionamientos tanto en prensa como en los medios de comunicación e incluso en esta acción popular. Son exactamente los mismos cuestionamientos en este anónimo del 18 de agosto. Ese anónimo sirvió para mostrarle al presidente lo grave de lo que estaba sucediendo, la corrupción que estaba detrás de todo esto, todo lo que hicieron. Pero esto se manejaba de forma soterrada, no de manera clara. No hay ninguna audiencia donde este anónimo haya ocupado un lugar. No hay ningún documento que refleje la preocupación del Estado por esta situación. Por el contrario, lo que hay son el decurso normal de un caso en el cual siempre encontramos respuestas a las observaciones, momentos procesales que se van dando en el desarrollo de una licitación. Ya después retoma el curso de la licitación directamente el canciller, no entiendo por qué, tal vez porque en este anónimo denuncia se menciona al doctor Salazar y por guardar la transparencia es alejado del proceso de licitación, un hombre serio, juicioso, trabajador, que es lo que yo he podido darme cuenta de cuál es su manera de ser. Pero claro, tiene una amistad de miles de años, de muchos años, no digo miles porque estaría ofendiendo, con el señor canciller, y por esa razón él decide apartarse de este proceso. Llega el día final en que se tenía que resolver sobre la adjudicación. Existe por parte del comité evaluador de la licitación pública un documento el 31 de julio en el cual el comité hace la evaluación y finalmente concluye que debe adjudicarse de acuerdo a los puntajes y de acuerdo a todos los análisis con el puntaje más alto a la unión temporal habilitada al UT Pasaportes 2023, habilitado jurídicamente, habilitado financieramente, habilitado técnica y económicamente. ¿Se imagina, Daniel, y todo lo que es para la agencia conocer todos estos documentos y decir en dónde vamos a encontrar la defensa del Estado, en dónde vamos a encontrar cómo vamos a salir de esto? Y llega esa audiencia que está grabada, que está publicada en YouTube desde el inicio hasta el fin, audiencia en donde les digo que ahí estuvieron personas que ya previamente habían participado de esta manera para lograr la suspensión del proceso licitatorio. En esa audiencia, el 14 de septiembre, el señor canciller se basa en argumentos, y lo digo con todo respeto, además él no construyó este documento, en argumentos basados en algunas cortadas sentencias del Consejo de Estado, no actualizadas, en argumentos que hoy en día pacíficamente son parte de la jurisprudencia nuestra acerca de la presencia de un único oferente. No estamos ante un único oferente, estamos hasta un último oferente que es muy diferente. Después de las observaciones, después de cumplir con todo, de haber sido aprobada todas las visitas y toda la parte técnica que se hizo, a él se le califica con 1.000 puntos y finalmente no se adjudica porque se estima que es desierta la licitación. Esta resolución es del 13 de septiembre de 2023.
interpone, porque es un derecho, el recurso de reposición, lo resuelve el señor canciller al día siguiente y está en este momento pendiente una solicitud de revocatoria de esta resolución 7540. El Estado, ante la angustia y lo que ocurrió, pues ya todos sabemos que se declara la urgencia y se realiza una contratación directa con quienes fueron los favorecidos en esa antigua licitación y en este momento se encontraban a puertas de ser adjudicados. Ya en este momento ni había forma de cambiar pliegos. Aquí nunca se había atendido el mandato del presidente. Ya nos quedaba la etapa final que requería ser presentada públicamente como que la agencia había modificado todo para darle la razón a uno de los contratistas y pedir que se llegara a un acuerdo, a una conciliación la más favorable al Estado. Por eso se salta toda esta línea de tiempo y se llega a mi presencia en el comité. Y se destaca mi presencia en el comité. Y se hace pública mi presencia en el comité y se exige que yo esté allí. Ese mismo día del comité quedaron 2 órdenes pendientes. Una, poder consultar con la Procuraduría si efectivamente esa posibilidad de lograr una mesa de trabajo era viable y la Procuraduría lo iba a recibir. Así lo hicimos, llegamos a la agencia y el director de Defensa Nacional se comunicó con la Procuradora cumpliendo ese mandato del comité y la Procuradora dijo que era bienvenida cualquier propuesta que significara generar un diálogo y llegar a un entendimiento. Lo hicimos así. Yo llamé al doctor Vladimir, pero por otras razones muy distintas. Teníamos mesa sindical el jueves pasado y tenemos un problema complejo de la bonificación de la rama judicial, la que me he comprometido con los sindicatos, con todos los funcionarios a buscar la mejor salida para el Estado y para ellos como sindicalistas, y como todos los funcionarios de la rama judicial que tienen ese derecho. Por eso le pedí al doctor Vladimir que me recibiera urgente el lunes, por cuanto hay hoy en día una decisión en trámite ante los conjueces que impactaría ese tema. Y le pedí me atendiera el lunes temprano, me dijo que sí. Por eso yo llegué al despacho del doctor Vladimir muy temprano, antes de las 8 de la mañana, con 3 funcionarios de la agencia, que son las personas relacionadas con este otro tema, que es ese. Allí yo estaba cuando en ese momento vi pasar al doctor Juan Carlos Lozada, es uno de los funcionarios de mayor confianza del canciller, quien lo vi pasar por los pasillos de la Casa Nariño, no de la Cancillería. Y me llamó mucho la atención porque él fue muy beligerante en el comité. Y sé que tiene todo el respaldo del canciller y goza de toda su confianza y ocupa un cargo muy importante en la Cancillería. A mí me preocupó porque yo dije, porque está por acá. Entonces yo le escribí al doctor Vladimir y le dije, doctor Vladimir, ya estoy en su despacho, quiero hablar con usted y además me llama la atención que está aquí este funcionario y lo debo poner al tanto de lo que pasó el viernes en el comité de conciliación. El funcionario entró después de dar vueltas por ahí, me saludó, se quedó ahí. Estoy absolutamente segura que él llamó al canciller. No le sé qué le dijo de lo que pasó el viernes. No sé si ellos no esperaban que la agencia tuviera esa posición tan seria y tan jurídica el viernes. Pero noté la preocupación tan grande que él tenía ahí en la Casa Nariño. Luego ya viene el incidente, la llegada del canciller, las palabras, el momento tan duro para mí, y además debe estar grabado en las cámaras, porque yo, ¿qué me iba a imaginar que el canciller de la República iba a llegar donde yo pacíficamente estaba esperando a otro funcionario y estábamos hablando del otro tema cuando él aparece y cuando me interpela, ni siquiera el saludo ni nada, sino lo primero que me dijo es, yo tengo que hablar con usted, ¿sí? ¿Usted por qué está diciendo que yo estoy haciendo cosas ilegales? Porque yo jamás le dije, canciller, yo estoy cumpliendo con mi trabajo. Al comité presenté un estudio y le dije, y forma parte del análisis y del acta y de todo lo que se hizo el viernes. Le dije, estaba supremamente descompuesto. Yo me imagino, no sé qué le diría el funcionario con el que estaba.
Y, como les digo, fue la oportunidad para poder generar esa ruptura en el tiempo y dejar que esta última parte fuera la que el presidente viera como el desconocimiento a su mandato. De ahí se fue. Doctora Zamora, permítame insistirle, ¿tiene usted nombres concretos de funcionarios o particulares que estén presionando una decisión sobre la licitación de los pasaportes? Es que hay que tener en cuenta una cosa, Daniel. En este momento, uno de los procesos está en la conciliación, en la Procuraduría General de la Nación, y tengo entendido, porque no acudió la agencia a esa sesión, que continuará el 15 de diciembre. Allí se va a debatir si hay lugar o no a la conciliación. Eso es una autonomía de la entidad, no de la agencia, que decida, y luego continuará su curso la demanda presentada contra el Estado, y si no se llega a una conciliación, pues la agencia hará lo propio, de ejercer esa defensa contra el Estado, con dificultad sí, pero lo tenemos que hacer. Por esa razón. Entiendo el procedimiento, doctora entiendo el procedimiento. A partir de la urgencia manifiesta, se abre otro proceso de licitación. Por eso hoy en día hay otro proceso de licitación exactamente igual, con las necesidades, digamos, iguales, porque ¿qué pasa? Como se declaró desierto, este es un proceso necesario para el país, urgente para el país. Aquí no puede quedar las personas sin pasaportes, y por eso la urgencia manifiesta es solamente por un año, pero con el compromiso que en 6 meses se da por iniciado, y no recuerdo exactamente los términos de la duración del proceso licitatorio, pero ese proceso está hoy en curso. Por tanto, si se llega a una conciliación, ese proceso se cae. Si no hay conciliación, sigue el proceso ante lo contencioso, pero el proceso licitatorio continuará su curso para terminar siendo un proceso al terminar, pues será adjudicada la licitación a aquel que cumpla con todos los requisitos del nuevo pliego de esta licitación. ¿Por qué me refiero a eso? Porque lo que se le apunta es a que no haya conciliación, y que exista y que continúe ese otro proceso licitatorio. Y con el dolor que tengo en el corazón en este momento, debo decirlo, Daniel, mucha gente confía en mí, en mi honestidad, en mi trabajo, en lo que he hecho hasta este momento, en lo que ha sido mi trayectoria de vida. Y este fin de semana recibí un mensaje en el cual me ponen de manifiesto una situación que se está presentando en esa segunda licitación, que bien también puede aplicar para alguno de estos momentos de esta licitación. Son reuniones que se llevaron a cabo o que se están llevando a cabo y hace muy poco en París, en un hotel en París. Me dieron el nombre del hotel, me dieron el nombre de las personas, pero yo no voy a ser irresponsable de quedarme con eso. Además, es mi deber funcional. Yo soy servidora pública, yo tengo una información que me dieron, que no la he corroborado en ningún momento. De inmediato la pondré en conocimiento del fiscal general y del director de la unidad de anticorrupción de la Fiscalía, para que esto se proceda a verificar, porque son hechos supremamente graves relacionados con esta licitación, en donde corren ríos, billones de pesos debajo de todo esto. La gente todavía... Usted está diciendo, doctora Marta Lucía, que en un hotel de París se reunieron funcionarios e interesados en esta licitación para hacer, digamos, una negociación paralela de este contrato que es multimillonario. Pues yo no puedo hablar del contenido de la reunión, pero si se investiga y se llega a saber quienes estuvieron allí, que coincida la información que me dio la persona que me escribió, que me mandó ese mensaje, pues es una fuente importante para saber si en esta nueva licitación también hay temas que deben ser conocidos por las autoridades judiciales y que deben ser objeto para poder llegar a un proceso licitatorio absolutamente transparente. No, el funcionario de la Cancillería, perdóneme, doctora Marta Lucía, le quiero preguntar concretamente, el funcionario de la Cancillería, el exfiscal Juan Carlos Lozada, que tiene unos antecedentes interesantes, ¿estuvo en esa reunión en París? Ese es uno de los nombres que recibí.
Doctora Además, Marta Lucía, le quiero preguntar por otros nombres y usted me dice si los ha oído o no. Carlos Nader Simons, no, Alex Bernot, no, Jorge Leiva. sí. Jorge Leiva es el hijo del señor ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva Durán. Usted fue fiscal general de la Nación, doctora Marta Lucía Zamora, y conoce la gravedad de lo que está diciendo. ¿Va a poner esto en conocimiento de las autoridades? Sí, de inmediato, Daniel, yo quedé sorprendida cuando recibí esa información. Agradezco que la persona que lo hizo, como digo yo, todavía conserve la confianza en la justicia, y lo haré de manera inmediata. Le solicitaré al señor fiscal, porque no es otro el camino diferente que la institucionalidad, de ponerlo en manos de quienes tienen la capacidad investigativa, la función constitucional de investigar. No soy yo, pero yo no me puedo quedar con esta información, como no me puedo quedar sin renunciar, sin presentar la renuncia como lo hice ya esta mañana, para que el señor presidente valore mis palabras, valore mi trabajo, valore lo que hemos trabajado desde la agencia con todo el entusiasmo, cumpliendo su mandato, cumpliendo el plan de desarrollo, realizando todo lo que debo realizar como funcionaria, como directora de la mejor entidad que tiene el Estado en este momento. Y por esa razón es mi responsabilidad, y por eso lo haré de manera inmediata, poner en conocimiento la información que tengo. Pues muchísimas gracias, doctora Marta Lucía Zamora, quien anuncia en esta entrevista que acaba de renunciar a la dirección de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado. Ella se quedará maltratada y sin trabajo. Todo por sostener que en este tema de los pasaportes, la salida legal no coincide con el deseo del señor canciller Álvaro Leiva y del señor presidente Gustavo Petro, pero que además hay unas reuniones que deben aclararse entre funcionarios, familiares del canciller e interesados, reuniones que habrían tenido lugar en París. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.